tal, compañeros? Vamos a empezar un nuevo video acerca de cómo obtener funciones de transferencia de sistemas mecánicos. Para este tipo de sistemas vamos a considerar sistemas que están, que involucran a los elementos como el resorte, un amortiguador viscoso y una masa. ¿Ok? Esos son los elementos de un sistema mecánico traslacional. Vamos a considerar en estos momentos sistemas que tienen movimientos lineales. ¿Sí? Las variables que son de interés en esta clase de sistemas son los desplazamientos. ¿Ok? Y las ecuaciones que rigen su comportamiento están dados por las leyes de Newton. A pesar de que las variables de interés son los desplazamientos, recuerde que en este tipo de sistemas también pueden involucrarse velocidades y aceleraciones, pero recuerde que esas no son más que derivadas de cierto orden de los mismos desplazamientos. Bueno, para involucrar a las variables que están en este tipo de sistemas, se presenta la siguiente tabla en la cual se muestra cómo la función, cómo la función fuerza, o sea, la fuerza depende tanto de la velocidad o del desplazamiento, depende cómo lo quiera uno definir, ¿sí? Comúnmente, como nos vamos a expresar más con respecto a los desplazamientos, la que más conocemos es, por ejemplo, la del elemento masa. ¿Sí? Nosotros sabemos que masa por aceleración es igual a fuerza, de acuerdo a las leyes de Newton, ¿ok? Y también aquí existe el concepto de impedancia, nada más que este concepto es impedancia mecánica. Ese concepto es nada más la relación de la fuerza sobre el desplazamiento. ¿Sí? Y lo podemos obtener a partir de, por ejemplo, de esta que está un poco más sencilla. Obtenemos la transformada inversa, perdón, la transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales iguales a cero. Aquí me queda f de s igual a fb por s por el desplazamiento. ¿Sí? Por eso nada más al despejar el desplazamiento es acá dividiendo, ya se obtiene la relación f de s sobre x de s, y eso sería igual precisamente a fb por s. Por eso la impedancia del amortiguador viscoso es fb por s. La impedancia del resorte es igual a la constante del resorte, y la impedancia de la masa es igual a lo que equivale la masa o lo que vale la masa por s al cuadrado. ¿Sí? Esas son las relaciones y nos vamos a enfocar más en cuanto al concepto de impedancia, ¿ok? Bueno, recuerde que todo esto todos estos elementos que están del lado derecho de las ecuaciones tienen que representar a fuerzas. ¿Sí? Eso no se les debe de olvidar, ¿ok? La fricción viscosa debe de ser multiplicada por la velocidad para que se convierta a fuerza. La constante del resorte debe ser multiplicada simplemente por el desplazamiento para que se considere como fuerza. Y la masa debe de ser multiplicada por la aceleración para que se considere como fuerza. ¿Sí? Si la masa es multiplicada por alguna otra de las derivadas o por el desplazamiento, no es fuerza. Sí se puede multiplicar, pero no representa fuerza. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar el siguiente sistema. Es un sistema masa-resorte amortiguador. ¿Ok? Bueno, para hacer el análisis nos debemos de enfocar en las leyes de Newton, y para hacerlo un poco más fácil, o aquellos que están acostumbrados de esta forma, se puede hacer a través de un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Recuerde que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo debe de ser igual a cero. Involucradas en un cuerpo debe de ser igual a cero. Vamos a considerar que el desplazamiento hacia la derecha es considerado como positivo. Debido a que existe un desplazamiento, los demás elementos van a provocar fuerzas contrarias a ese desplazamiento, por lo tanto todas las flechitas van en sentido contrario hacia ese desplazamiento, a excepción de la fuerza aplicada. ¿Sí? Esa va casi siempre en sentido similar o igual, paralelo al desplazamiento que tiene el sistema. Como las demás son fuerzas, recuerde que debemos de multiplicar lo correspondiente de cada uno de los elementos, la constante por su desplazamiento, la fricción viscosa por la velocidad
y la masa por la aceleración. Ya estas son fuerzas, entonces podemos decir la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles fuerzas? La provocada por la masa, la provocada por el amortiguador viscoso y la provocada por el resorte. Eso es igual a F de T. ¿Sí? Esta es la ecuación de movimiento de mi sistema. Podemos ver que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Si nosotros obtenemos la transformada de Laplace considerando condiciones iniciales iguales a 0, vamos a tener la siguiente ecuación que se encuentra aquí. Recuerde que los diferenciales simplemente se cambian por la variable s y dependiendo del orden del diferencial también es la potencia de la variable s. ¿Ok? Por eso aquí es s al cuadrado y luego aquí es s y aquí es k. Todas se están multiplicando por el desplazamiento, nada más que ya estamos en el dominio de la frecuencia y esto es igual a la fuerza aplicada pero en el dominio de la frecuencia. Haciendo un reacomodo podemos obtener esta ecuación y más aún obtener esta función de transferencia que lo que me indica es cómo se está comportando precisamente ese desplazamiento a partir de una fuerza de entrada. Esta es la función de transferencia para este sistema de segundo orden. Ahora, eso fue a partir de obtener la ecuación de movimiento que se expresa mediante esta ecuación y es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué pasa si solamente nos saltamos ese paso y en el diagrama de cuerpo libre o inclusive aquí cambiamos los componentes a sus respectivas impedancias? Por ejemplo, el resorte queda como resorte. El amortiguador viscoso dijimos que era FB por S. Y la masa era ms al cuadrado. Ya cada una de estas multiplicada por el desplazamiento se convierte en fuerzas. Nada más hacemos la sumatoria de fuerzas igual a 0 y eso me debe de dar a la misma ecuación, pero no partí de una ecuación diferencial, sino que eso quedó aquí, ¿sí? Quedó en el expresado, ya sea en este diagrama de cuerpo libre o inclusive desde acá. Y debemos de llegar a la misma ecuación de función de transferencia de nuestro sistema, pero utilizando el concepto de impedancia. Para sistemas más complejos, recuerde que es conveniente hacerlo por inspección. Ya habíamos visto esta metodología, pero para sistemas eléctricos. ¿Sí? También aplica para sistemas mecánicos. Recuerde que es la sumatoria de impedancias conectadas al movimiento X1, ¿sí? Por el desplazamiento X1. ¿Cuáles son las impedancias conectadas al movimiento X1? Pues todas las que están en este desplazamiento, ¿sí? La mayoría de los desplazamientos se colocan en un cuerpo del tipo masa, en un componente del tipo masa, ¿sí? Y lo vamos a tomar como si ese fuese el nodo común para los demás componentes que se conectan a él. Podemos ver que tenemos una masa, dos resortes y un amortiguador y aparte se considera una fricción en el piso, ¿sí? Entonces tenemos dos elementos de resorte, dos fricciones y una masa. Podemos ver que tenemos 5 elementos, así que en este coeficiente debemos de tener 5 elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Nada más que cada uno recuerde que debe de estar multiplicado por una S elevado a una potencia, depende de la impedancia correspondiente de cada uno de sus componentes. La masa recuerde que es M1 es al cuadrado, las fricciones deben de estar multiplicadas por S y los resortes pues quedan tal cual por el desplazamiento X1 menos la impedancia entre X1 y X2, ¿sí? Multiplicada por el desplazamiento X2. Aquí se deben de contener o de considerar solamente los elementos que están involucrados en los dos desplazamientos, ¿sí? Los que están involucrados en los dos desplazamientos. Las masas no se consideran en los dos desplazamientos, al menos en esta ecuación.
Se consideran nada más estos dos que se encuentran aquí. Por eso es FB3 por S más K2 por X2 de S. El único componente, el único elemento que debe de ser positivo en la primera ecuación es aquel que está multiplicado precisamente por el desplazamiento que pertenece a esa ecuación. Por ejemplo, esta ecuación pertenece al desplazamiento 1. Por cada desplazamiento existente en el sistema, vamos a obtener una ecuación. Como estos son dos desplazamientos, requerimos dos ecuaciones. Si tuviésemos otro cuerpo que requiriese definir otro desplazamiento, entonces necesitamos tres ecuaciones. ¿Sí? Bueno, y aquí al final es la sumatoria de fuerzas aplicadas en el desplazamiento 1, que en este caso sí existe y es igual a la F de S. Menos la sumatoria de impedancias entre X1 y X2. Debe de ser este mismo elemento, nada más que ahora multiplicado por X1. Y la sumatoria de impedancias conectadas al movimiento X2. Y vemos que también son 5. Son 2 resortes, 2 fricciones y una masa. ¿Sí? Es una manera más o menos de asegurarnos que pudiésemos tener correcto este coeficiente que se encuentra aquí, ¿no? En cuanto a los elementos o los términos que debe de tener, al menos este coeficiente, ¿sí? Siempre y cuando estemos correctos en cuanto a sus impedancias, no debemos de tener problemas en cuanto a la ecuación. Igual a la sumatoria de fuerzas aplicadas en X2, en este caso no tengo ninguna fuerza aplicada, entonces eso es igual a 0. ¿Ok? Como es de interés conocer una de las funciones de transferencia, en este caso estamos considerando que de interés tenemos al desplazamiento 2 a partir de la fuerza aplicada. Queremos saber cómo se está comportando el desplazamiento 2 a partir de la fuerza aplicada del sistema. Entonces, lo que realizamos es la técnica de Kramer, ¿sí? Recuerde que hay que utilizar estas ecuaciones en forma matricial y como queremos X2, esta columna, voy a tomar como ejemplo esta columna, esta matriz, esta columna se cambia por los resultados de las ecuaciones. Aquí me queda F0, sacamos el determinante, este por este se hace 0 porque pues tengo este 0 y aquí me queda F de S por todo esto. Con el menos del determinante pues me queda positivo, por eso me queda FB3S más K2 por F de S, nada más que F de S lo pasamos para este lado dividiendo, entonces me queda X2 sobre F de S. ¿Sí? Y falta de sacar el determinante de esta ecuación. En esta presentación no lo puse porque queda algo extenso, pero sí hay que obtenerlo. ¿Sí? Hay que obtener este determinante que nada más sería multiplicar este por este. Menos este por este. ¿Sí? Ok. Nótese que este sistema de aquí sería de cuarto orden debido a que este elemento se multiplica con este elemento y me quedaría M1 por M2 por S a la cuarta. Y ya no existe otro elemento que multiplicado me dé una S a la cuarta que lo reste o lo sume. ¿Sí? O ningún otro elemento que me genere otro orden mayor. ¿Ok? Entonces este sistema sería de cuarto orden. Espero les haya gustado la explicación y nos vemos en la siguiente ocasión.